Los vamos a poner a trabajar en grupos. Si alguna persona, porque por lo que los he estado escuchando, podrían estar fuera del país y no tienen la computadora con ustedes, de todas maneras, digamos, los pondríamos en grupos para que se apoyen, ¿verdad? Con base en lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con los intervalos de confianza. Ok. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con los intervalos de confianza y vamos a ver, digamos, los siguientes temas. Vamos a comenzar a ver, digamos, algunos conceptos de estadística inferencial, distribución de la media muestral, la magnitud del error de muestreo, intervalos de confianza y selección de muestras aleatorias. Entonces, digamos que en la primera parte vamos a ver algunos elementos teóricos y luego entramos a esta práctica donde la idea es que ustedes lo puedan trabajar con base en ese archivo que les envié. Así que mientras yo voy avanzando con la teoría, si pueden ir descargando el SPSS, excelente. Entonces, bueno, el tema al que nos estamos enfrentando aquí, que es el de la estimación, ¿verdad? Parte del hecho de que nosotros estamos trabajando con una parte de la población, ¿verdad? Es decir, estamos trabajando con una muestra. Y entonces vamos a hacer una serie de cálculos con base en esa muestra que se convierten en las estimaciones de los valores de la población. A ver, por ejemplo, si yo tengo una muestra y puedo calcular la edad promedio y tengo el promedio es en sí un estimador del promedio poblacional y el valor específico que la muestra me dé es lo que se denomina una estimación, ¿verdad? Entonces, si la muestra es aleatoria, ¿verdad? Que ahí es donde entra, digamos, un aspecto muy importante, entonces los valores de los estimadores varían de una muestra a otra y la distribución de esos valores se puede modelar, ¿verdad? Entonces, no solamente, digamos, los valores de la X, de la variable como tal, sino los cálculos que yo haga a partir de X o las funciones que yo le aplique a X, ¿verdad? Nosotros, como les decía, vamos a hacer un trabajo en grupo, más dentro de un ratito. Entonces, digamos, tal vez como a manera de ejemplo, que ustedes tienen, ¿verdad? Han escuchado que vamos a tener, por ejemplo, la media muestral, que le llamamos X barra, ¿verdad? Que va a ser el estimador del mu, que es la media de la población. Y generalmente lo que se hace es que se utiliza una letra griega para representar a los valores de la población. En el caso de la desviación estándar, generalmente vamos a hacer referencia a una S en la muestra y a una sigma en la población. En el caso de una proporción, lo que se busca es entonces un valor P minúscula para la muestra y un valor P mayúscula para la población. O en el caso del coeficiente de correlación, que en algunos textos sobre todo lo podemos encontrar R en la muestra y ρ en la población, ¿verdad? Sin embargo, ahí les traigo unas referencias donde lo llaman pi, ¿verdad? El valor pi. Es más raro que se les llame así, pero puede depender del texto. Lo que sí es claro es que si estamos utilizando letras griegas, generalmente se va a referir a que es un valor poblacional y las que no son griegas, pues son valores muestrales o en minúscula. ¿Ok?
Entonces, primero, entonces, un estimador es una función que se calcula con los valores de la muestra. Un parámetro es un valor, una función que se calcula con base en los valores de la población. Entonces, por ejemplo, si yo censara a todos mis pacientes, pues ahí yo tengo un valor poblacional, pero si trabajo con un valor si selecciono una muestra aleatoria, voy a calcular o aplicar una función que es un estimador sobre esa muestra y obtengo una estimación, ¿verdad? Entonces, así es como se separan esos conceptos. Entonces, bueno, la base esa que yo les compartí es una base grande, digamos, de todas las defunciones de Costa Rica en el 2019, son 24,292 y tienen algunas características que son como repetidas, ¿verdad? Porque, digamos, bueno, tenemos el año y mes, ¿verdad? Pues obviamente todo es 2019 y aquí el mes a lo largo del año, la nacionalidad, el estado civil, la edad en años simples y la edad en quinquenios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hacer ejercicios con esta edad en años simples. También tiene la provincia, cantón y grado de urbanización, o sea, urbano-rural, ¿verdad? El código de la causa de muerte y la descripción de esa causa, la autopsia, si hubo autopsia, si hubo asistencia médica y la institución donde ocurrió el deceso. Luego, otra vez viene provincia y cantón del lugar donde ocurrió el deceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la institución permite registrar si fue en la casa o si fue en un hospital, por ejemplo, entonces va a ser la provincia y el cantón de ese lugar. Luego tiene día, mes y año del deceso, otra vez, ¿verdad? Y específico. ¿Cuál fue la última ocupación registrada de la persona? Luego, en el caso de que sean menores, tiene el lugar de nacimiento de la madre, provincia y cantón de registro. El día, mes y año de la declaración del deceso, por si hay algún desfase en ese momento de registro. Luego viene los grupos de padecimientos a 1 y 2 dígitos y la región de planificación y región de salud. Esto particularmente es un tema, digamos, geográfico, pero que está relacionado con las instituciones de planificación y las instituciones de salud en el país. Ustedes pueden llevar, digamos, su referencia a eso, pero no vamos a trabajar tanto con el tema de región en este momento. Entonces, por ejemplo, si yo hago una distribución por edad como la que hemos visto, ¿verdad? Vean que ellos ya habían hecho una agrupación en quinquenios, que son estos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos menores de 1 año, de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, ¿verdad? Hasta el grupo de 100 y más y un mínimo grupo que no tiene la edad establecida, ¿verdad? ¿Qué vemos ahí cuando vemos esta distribución? ¿Cómo es esta distribución por edad? No tiene una distribución normal, tiene una right skew. Ajá, Es una población bastante, o sea, de edad bastante avanzada. ajá, muy bien, Luis. Digamos, aquí vamos a tener entonces que la distribución casi que está como concentrada aquí alrededor de los 80, 84 años, que va muy de la mano como con la esperanza de vida, ¿verdad? Aquí lo tendríamos, tiene una simetría negativa, ¿verdad? Es a la izquierda, porque en realidad, digamos, hay pocas defunciones de personas más jóvenes, sino que más bien está concentrado en personas mayores, ¿verdad? Entonces, efectivamente, como dice Luis, tiene una asimetría, es una simetría negativa o a la izquierda. ¿Ok? Vean, por ejemplo, también relacionado con el porcentaje según sexo, vamos a tener que el 56% de las defunciones son hombres y 44% mujeres, que esto sí muestra ese sesgo, digamos, esa tendencia a mayor presencia de hombres en la población. Y aquí hice el ejercicio, digamos, de la pirámide poblacional, ¿verdad? Que está calculada como el porcentaje de hombres y mujeres del total de defunciones en cada rango de edad. ¿Qué ven en esa distribución? En ese gráfico de pirámide. Ahí será que es una base estrecha. Ajá.
y un vértice ancho, sería, es una pirámide inversa. Exactamente, doctor, sí, ¿verdad? Uno esperaría, digamos, la pirámide poblacional, si nosotros estamos viendo la estructura de las poblaciones, siempre es la base más ancha abajo, ¿verdad? En los países eso se ha ido recortando con el tema del envejecimiento, ¿verdad? Se tiene general, ahora ya una base que comienza aquí, ¿verdad? De esta forma, hace la pancita, digamos, como en este sector, hacia arriba, ¿verdad? Y conforme los años van pasando, pues vamos a tener todavía una población mucho más envejecida, ¿verdad? A todos nos está pasando eso en diferentes procesos o velocidades muy similares, digamos, a los que ya hay en los países europeos, ¿verdad? Ese comportamiento, ¿verdad? Algunos países van un poquito más atrás, otros más adelante, pero bueno, es algo de lo que se ha hablado, digamos, del aprovechamiento del bono demográfico para impulsar las economías de los países en este último empujón que tenemos, digamos, en los países latinoamericanos. Ahora, efectivamente, la pirámide es invertida, es razonable que sea así, ¿verdad? Digamos, porque más bien se está hablando de las defunciones, pero también si lo ven por hombres y mujeres, digamos, tenemos, por eso es que también se ve este tema, ustedes pueden ver aquí las barras celestes son más largas que las barras verdes, ¿verdad? Porque hay, digamos, fallecen más hombres y además comienzan como más temprano, ¿verdad? Y luego, digamos, más temprano también aquí, ¿verdad? Vean que, digamos, el punto más alto es el rango de 80 a 84 años, mientras que las mujeres tienen más de 85 a 89 años. Ok, esto es un tema interesante, digamos que algunos institutos de salud han estado investigando esta parte, digamos, aquí, que eso está afectando mucho las esperanzas de vida en nuestros países y está relacionada con la cantidad de homicidios, la cantidad de suicidios y las muertes por accidentes de tránsito que están afectando principalmente a poblaciones más jóvenes, ¿verdad? Y entonces eso hace que la esperanza de vida se caiga, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces eso es como a nivel poblacional, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si yo tengo que trabajar con una muestra, ¿verdad? Y aquí se aplica siempre el teorema del límite central, que es lo que tiene que ver con el proceso de estimación, ¿verdad? El teorema del límite central tiene las siguientes condiciones. Dice lo siguiente. Si una población cualquiera, continua o discreta, pero si me dice continua o discreta, quiere decir que tiene que ser cuantitativa, ¿verdad? Tiene una media mu y una variancia finita, sigma cuadrado. La media muestral tendrá una distribución que se aproxima a la normal con media mu y una variancia finita, sigma cuadrado, esta misma, pero dividida por el tamaño de la muestra. ¿Ok? Al aumentar n el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros interpretamos esto es que la distribución del X barra, ¿verdad? De la media muestral, va siempre a tender a una normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Pero aquí tenemos que distinguir dos cosas. Primero es, si la población muestreada, es decir, de donde se saca la muestra, es normal o es simétrica, ¿verdad? Que es parte de lo que ustedes han visto, digamos, inicialmente. Digamos, uno dice, bueno, si la distribución muestreada es normal o simétrica, unimodal, en este caso, la distribución de la media muestral será prácticamente normal para cualquier tamaño de muestra. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si yo tengo una distribución que se ve simétrica, ¿verdad? Que es unimodal, acuérdense que es un pico nada más, ¿verdad? Un punto más alto de frecuencia, entonces nosotros vamos a tener una aproximación inmediata, ¿verdad? A la normal para el X barra, ¿ok? Pero si la población muestreada no es normal, ahora en edad vimos que no parece ser normal, ¿verdad? Ni cercana, la distribución de la media muestral será normal al aumentar el tamaño de la muestra. Entonces, vean que el teorema tiene entonces dos partes. Si la distribución de la X se parece a una normal, ya directamente el X barra va a ser normal para cualquier tamaño de muestra.
Pero si no es normal, puede ser uniforme, chi cuadrado, ¿verdad? De cualquier otra distribución asimétrica como la que acabamos de ver. Entonces lo que necesitamos es tener una muestra mayor. ¿Ok? Entonces, veámoslo, digamos, a manera aquí como de un ejemplo. Digamos, esto significa que el valor esperado de X barra, o sea, el valor teórico esperado, si yo calculara el promedio de los promedios de X barra para todos los X barra posibles, va a ser igual al promedio poblacional. Y esta es una característica muy importante de un estimador, ¿verdad? Es que tienda al promedio poblacional. Y la variancia de ese X barra, pues sería, digamos, en algunos textos ustedes la van a encontrar como sigma cuadrado sub X barra, va a ser igual entonces al sigma cuadrado de la X entre N. ¿Verdad? Y véanlo, digamos, aquí, estos todos tienen una media poblacional de 110.023 y sin embargo, dependiendo del tamaño de la muestra, vemos que la distribución se acerca o sea, digamos, tiene una kurtosis mayor, ¿verdad? O menor. Entonces vean que, por ejemplo, la de N10 se levantan las colas, ¿verdad? Esta parte de aquí se levanta justamente porque la distribución todavía no es totalmente normal, ¿verdad? Ya con 30 vamos viendo, digamos, una forma más recogida hacia el centro y con 50 mayor, ¿verdad? Y eso es lo que hace que el X barra quede entonces mucho más cerca del promedio poblacional cuando aumentamos el tamaño de la muestra. ¿Ok? Ahora, si yo en lugar de una variable cuantitativa, ¿verdad? Estuviera hablando de una proporción, y en este caso, porque eso nos va a ser útil para la siguiente parte, es que yo tengo una condición de 0, 1, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del sexo, como está en la base, no la puedo usar así, porque en la base uno de los códigos es 1 y el otro es 2. Pero si yo lo recodifico, que vamos a hacer un ejercicio después, a 0, 1, ¿verdad? Por ejemplo, para los padecimientos que están ahí, para las enfermedades o los grupos de enfermedades, yo podría hacer una recodificación. Por ejemplo, si me interesa pronosticar o ver las características, digamos, de un determinado grupo, ¿verdad? Por ejemplo, de neoplasias o de problemas cardíacos, etcétera, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, esa condición toma el valor de 1 y el resto de condiciones el valor de 0. Y en esa condición, cuando yo hago eso, lo mismo se aplica que hemos visto al X barra para el valor P. ¿Ok? Entonces el valor esperado de P, ¿verdad? De la proporción muestral va a ser la proporción poblacional y el cálculo de la variancia de P, pues va a ser el famoso P por Q entre N, donde Q es 1 menos P. ¿Verdad? Entonces, generalmente ustedes han visto en la distribución binomial que vamos a estar hablando de un valor P, que es como la probabilidad del éxito, la probabilidad asociada a la condición que nos interesa, y Q a la otra condición, ¿verdad? Entonces puede ser fallecer y no fallecer, enfermarse o no enfermarse, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Y podemos ver también las probabilidades de sanarse o no sanarse, ¿verdad? Entonces, usando el mismo teorema del límite central, nosotros podríamos decir que conforme aumente la n, la distribución de P tenderá a una normal. Porque claro, ustedes me pueden decir, pero profe, es que si es 0, 1, usted va a tener una proporción de ceros y una proporción de unos, ¿verdad? ¿Dónde tiene eso una forma de normalidad? Claro, no tiene una forma de normalidad, excepto que el n, digamos, tenga esta condición, ¿verdad? Y esto sería cuando n por p o n por q sea mayor que 5, ¿verdad? Y eso va a suceder conforme el n aumente, ¿verdad? Entonces, esta es una condición que se nos pide para aproximar, digamos, la distribución normal al valor de la p. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok. O sea ¿Qué que, significaba la P mayúscula? Ah, perdón. ¿Qué significaba la P mayúscula? La p mayúscula sería la proporción de la población. En relación a o sea, es la muestra. No, digamos, por ejemplo,
si vos estás viendo cuál es la proporción de neoplasias en la población, ¿verdad? Entonces, tenés el valor P en mayúscula para la población, el valor P minúscula para la muestra, ¿verdad? Para los casos que estés analizando. Pero O sea, para eso tenés que asumir una condición de que tu variable es 0,1. o sea, por ejemplo, en el ejemplo, si, por ejemplo, en Guate, por ejemplo, yo tengo 1000 pacientes Ajá, y de esos 1000 pacientes, el 30% tienen cáncer, por ejemplo, entonces es la N que yo escoja por ese punto 30, que ajá. sería la proporción, ¿verdad? Ajá. Sí, El valor P que tenés, digamos, sería 30%, ¿verdad? Entonces, N sí, por P tiene que ser mayor que 5, ¿verdad? Entonces, por ok, ejemplo, si tuvieras una N de 100, 100 por 30% sí te va a dar, ¿verdad? Ya va a ser mayor que 5 y sí te aplica. Pero ok, si tenés una N muy pequeña, pues no llegas a 5 todavía, ¿verdad? sí, pues, Ok, gracias. con mucho gusto. Esa es la parte que yo pienso que eh, los que hacemos solo presentamos nuestras estadísticas de lo que pasa, pura estadística descriptiva. Nunca logramos tener nunca se estima una proporción de los casos presentes en el país, digamos, Ujú. ¿verdad? De los Sí, casos, ujú, digamos, la proporción de cáncer de mama en Guatemala no se sabe, ¿verdad? ajá, Entonces, lo que hacemos nosotros es que presentamos los casos que tenemos en el Seguro Social, ajá, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando yo pienso que uno le pone en las conclusiones que el trabajo no es concluyente por el tamaño de la muestra, ¿verdad? ajá, Que se ujú, necesitan hacer mayores estudios, pero es porque nunca determinamos esa proporción, ¿verdad? ajá. Y Para pues porque entre más rara, o sea, entre más rara sea la condición, más grande tiene que ser el tamaño de N, ¿verdad? Exactamente, eso sí, eso Ujú. sí, ¿verdad? Porque, digamos, ahí, si nosotros pensáramos en, por ejemplo, en tasas de morbilidad, ¿verdad? En tasas de enfermedad relacionadas con un determinado padecimiento, siempre se hace el número de casos, ¿verdad? Que tienen ese padecimiento entre el total de la población. Y si esa P, ¿verdad? Que es como, ahí sí es una tasa poblacional, es muy pequeña, pues entonces uno necesitaría una muestra muy grande para poder decir algo, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces en ese proceso que llamamos de inferencia estadística, que es uno de los dos, porque el otro que vamos a ver es prueba de hipótesis, ¿verdad? Tiene dos formas de hacerlo, ¿verdad? Uno es el puntual, es decir, la muestra me dio un valor y yo digo que el valor de la población es ese, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la edad promedio de las personas que tienen X padecimiento, la edad promedio de defunción es 60 años, ¿verdad? Pues yo digo, bueno, entonces la edad promedio de la población de personas que tienen ese padecimiento es 60 años, ¿verdad? Hago la equivalencia. Eso es muy común cuando la gente incluso habla de resultados muestrales, ¿verdad? Generalmente dice el 80% tiene hábitos alimenticios saludables o no saludables, ¿verdad? O no come fruta suficiente, o no hace ejercicio suficiente, o no toma agua suficiente, digamos, como son los parámetros de la OMS en relación con factores de riesgo, ¿verdad? O sea, usamos el mismo dato que tenemos en la muestra a la población, ¿verdad? Entonces, aquí estamos aplicando la fórmula directa de un estimador y se calcula el valor de la muestra, ¿verdad? Y entonces tenemos una estimación. Entonces, el concepto de estimación se usa tanto como para el proceso de cálculo como para el resultado, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, el otro tema es justamente el de trabajar con un intervalo, ¿verdad? Entonces, con un intervalo, es decir, yo quiero calcular una estimación de intervalo, un límite inferior y un límite superior, entonces generalmente vamos a tener dos condiciones. Su muestra es grande o su muestra es pequeña, ¿verdad? ¿Y qué es una muestra pequeña? Digamos, en realidad para el abordaje de estos modelos, una muestra pequeña sí es menor que 30. ¿Verdad? Entonces, si sus datos, si su muestra es menos de 30, entonces tenemos que considerar una distribución distinta, pero si su muestra es mayor que 30, pues es una distribución normal la que se puede aproximar, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es aproximar la distribución normal
No a la X, que claramente no es normal, sino al X barra, que sí tiende a la normalidad. ¿Ok? Una pregunta, es 30 de n, ¿verdad? No 30 de proporción. 30 de n, sí, correcto, n30. Ok, entonces vamos a ver. Nosotros vamos repasando, ¿verdad? Vamos a tener un concepto que se llama error de muestreo para la media, que ya hemos dicho antes que es sigma x barra, que es sigma entre raíz de n, ¿verdad? Si yo estoy viendo la variancia, ¿verdad? Vimos que era, vamos a ver si me funciona aquí el pulso. No me está. Entonces vamos a hacerlo así. ¿Verdad? La variancia es igual a sigma cuadrado, ¿verdad? Pero si nosotros estamos viendo la desviación estándar, entonces tenemos sigma. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la de X, ¿verdad? Pero si ya yo quiero la de X barra, entonces la sigma de X barra, la variancia primero sería la sigma cuadrado entre n. Y la desviación estándar sería este cálculo que está aquí. ¿Ok? O sea, sigma entre raíz de n, o sea, la raíz de esto. Ahora, ustedes me pueden decir, en realidad, ¿cuándo tenemos sigma? Es decir, pocas veces tenemos sigma, ¿verdad? Pocas veces tenemos la variancia o la desviación estándar poblacional, a menos que podamos estimarlo de otros estudios, ¿verdad? Muy grandes, ¿verdad? A veces se toma de ahí, pero para cálculos del tamaño de la muestra, pero generalmente para el intervalo de confianza no, ¿verdad? Es decir, nosotros no tenemos sigma, sino que vamos a trabajar con una estimador o una estimación de sigma. Ok, O sea, entonces vean que, ajá, dime, Mario. no, la otra cosa es que, por ejemplo, para esta función, entonces, o sea, es como algo o sea, depende del concepto o sea, depende del concepto del teorema que habíamos visto previamente, ¿verdad? Porque, o sea, Exactamente. entre Ajá. más grande sea n, por ejemplo, o sea, mientras más grande sea n, menor va a ser el error, ¿verdad? Exactamente. Muy O sea, bien. lo mismo. Exactamente. Y la Ajá. otra cosa es que, por ejemplo, si yo, bueno, entonces la otra duda era, por ejemplo, la verdad es que sigma también se puede definir, ¿verdad? O sea, o la población también se puede definir. Por ejemplo, en el caso que nosotros, por ejemplo, no tenemos datos nacionales, por ejemplo, del país en sí, por ejemplo, la población estimada también podría ser, por ejemplo, que, o sea, usando el mismo ejemplo, pacientes con cáncer de mama tratados en el Seguro Social y sobre ese, Ajá. ese sigma poder sacar una muestra para no analizarlos todos, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Ujú. Eso sería excelente, Mario, porque digamos, nosotros podemos seleccionar una muestra del total de casos porque queremos indagar ya en los expedientes algunas situaciones, digamos, diagnósticos, medicamentos, historia, etcétera, ¿verdad? Es decir, hacer alguno de los estudios de casos y controles o de cohorte, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Que queramos trabajar. Y efectivamente, digamos, muy bien puntualizado que dado que el n está en el denominador, conforme aumentamos el tamaño de la muestra, el error de muestreo de la media muestral disminuye, ¿verdad? Y es lo que vimos antes, voy a devolverme aquí, ¿verdad? En estas curvas, voy a borrarles las rayas. Aquí. Digamos, en estas curvas, que conforme aumenta el tamaño de la muestra, se va concentrando alrededor del valor del mu, ¿verdad? Eso justamente es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Conforme nosotros aumentamos el tamaño de la muestra, se reduce el error de muestreo de X barra y por lo tanto la curva se acerca más hacia el valor de la media poblacional, ¿ok? Entonces, esa parte es muy importante y ya no solo por distribución, sino también por la disminución del error de muestreo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de error de muestreo, hablamos de este cálculo, que es básicamente
la variabilidad que tiene el X barra. ¿Ok? Ahora, si estuviéramos hablando de una proporción, y de nuevo, aquí estamos usando el 1 menos P para Q, ¿verdad? Y aquí se están usando el P minúscula, ¿verdad? Lo que está pensando es justamente en la proporción, digamos, uno puede llegar a, si tiene el P de la población, pues calcula el sigma de P, pero si tiene el P de la muestra y no tiene otra información poblacional, pues entonces va a estimar también la variabilidad del valor de P, ¿verdad? Entonces, vean que aquí, igual que lo vimos para X barra, igual va a pasar aquí. Conforme aumento el tamaño de la muestra, disminuye el error de muestreo de la proporción. ¿Ok? Pero en general, digamos, disminuir el error de muestreo de la proporción requiere más muestra que el de un X barra. ¿Ok? Muy bien. Ahora, eso es hasta ahí error de muestreo. ¿Ok? Pero ustedes seguro también han oído hablar del margen de error, ¿verdad? ¿Cuál es el margen de error que yo tengo? Y cuando vamos a hablar del margen de error, generalmente estamos hablando de que vamos a utilizar un multiplicador que está aquí, que en este caso corresponde al de una normal, ¿ok? A una normal estándar que es media 0 y variancia o desviación estándar 1, ¿verdad? Entonces, si el n es mayor o igual a 30, es decir, si la muestra que yo seleccioné, y siguiendo entonces el ejemplo de Mario, bueno, tengo entonces los casos atendidos en el Seguro Social. De eso seleccioné una muestra de 30, entonces ya sé que puedo utilizar una aproximación a la normal. Si es 100, todavía mejor. Si es 1000, todavía mejor, ¿verdad? Entonces, no es necesario, digamos, que la muestra sea excesivamente grande, sino que ya a partir de 30 ya tenemos esa aproximación del teorema del límite central. ¿Ok? Entonces, si el tamaño de la muestra es grande o si la distribución es normal, entonces ya sabemos que la estimación por intervalo va a ser X barra más menos esto que tenemos aquí. Y esto que tenemos aquí es el error de muestreo, que acabamos de verlo, sigma de X barra, ¿verdad? El error de la distribución de las medias, y el valor de la distribución normal, que es el que nos va a definir la confianza. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros construimos un intervalo de confianza, estamos considerando los siguientes asuntos. Estamos considerando la variabilidad de X, estamos considerando el tamaño de la muestra y la confianza que queremos. Voy a avanzar un poquito para que vean de qué estamos hablando. ¿Okay? Voy a irme aquí. Ok. Aquí tengo mi famosa distribución normal, ¿verdad? Cuando yo tengo los promedios, ¿verdad? Entonces, imagínense que nosotros tenemos la pregunta de cuál es la media poblacional, ¿verdad? Un investigador selecciona una muestra al azar de 100 casos de una población con distribución normal. Ah, entonces la del X barra ya es normal de por sí. Y la sigma es 50. Y se calcula la media muestral. Supongamos que esta es la media muestral. Y que la media muestral nos cae aquí. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Porque desconocemos mu particularmente, pero nos cayó aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral se localice a un error estándar? ¿Verdad? Vean que el error estándar dijimos que era sigma entre raíz de n. Entonces, si el verdadero promedio de la población está aquí, este X barra me está cayendo a un error estándar. ¿Ok? Desviado aquí, mayor que el promedio. ¿Cómo sabe que le cayó ahí? No sé. Supongamos que nos cayó aquí.
O sea, la pregunta justamente es cuál es la probabilidad de que quedamos a un error estándar. ¿Por qué estoy planteando esta pregunta? Porque es generalmente la pregunta que nos hacemos. Es decir, yo calculo una proporción o un promedio con base en una muestra. ¿Qué tan cerca estoy del verdadero valor de la población? Eso lo tengo que hacer por probabilidades y lo puedo hacer por probabilidades porque mi muestra fue aleatoria. ¿Ok? Entonces es muy importante que la selección de esa muestra sea aleatoria. Y entonces, por la distribución normal, ya sé que a un error estándar tengo 0.68. Es decir, la probabilidad de que X barra esté a una distancia de un error estándar es 0.68. Y de que no esté, el complemento. ¿Cuánto es el complemento? 1 menos 0.68. ¿Verdad? Entonces aquí tendríamos 1 menos 0,68, que es 0,32. Esa es la probabilidad de que haya quedado perdida, ¿verdad? ¿Qué significa perdida? De que pude haber quedado como por aquí, digamos, más alejada todavía o más alejada hacia el otro lado. ¿Eso nos puede pasar con una muestra aleatoria? Sí, nos puede pasar con una muestra aleatoria, pero podemos calcular esa posibilidad, ¿verdad? Si mi muestra no es aleatoria, es decir, yo dije, uy, tengo que hacer este trabajo, ¿qué hago? Selecciono los primeros 30 casos que me aparezcan. Entonces yo lo hice a conveniencia, no lo hice aleatorio, ¿verdad? Esa es la que Entonces, se llama bola de nieve, ¿no? bueno, por ejemplo, la bola de nieve es una, ¿verdad? Que entonces uno le dice, ¿usted conoce a alguien más que tenga esto? ¿Y usted conoce a alguien más que tenga eso? ¿Verdad? Entonces, de ahí esa muestra no es aleatoria. En investigación de mercado se puede utilizar mucho, ¿verdad? Pero tendríamos que ser más cuidadosos si lo estamos viendo, digamos, en el ámbito en el que estamos trabajando nosotros, ¿verdad? ¿Por qué qué? Porque me puede sesgar totalmente los resultados y no me voy a dar cuenta, ¿verdad? Es decir, no voy a poder modelar. El asunto de la muestra aleatoria, no, digamos, y no es necesario que sea simple al azar, puede ser otro procedimiento, pero el asunto de la muestra aleatoria es que yo pueda hacer estos cálculos. ¿Ok? Entonces, uy, y ustedes me pueden decir, pero yo quiero una confianza mayor. Ah, sí, claro, sí podemos hacer una confianza mayor. Entonces, no puedo estar a un error estándar, tengo que estar a más errores estándar. ¿Ok? O tengo que, además, aumentar el tamaño de la muestra. ¿Ok? Ahora, vean que esto está con el mu aquí. Si yo le doy vuelta, esta es la forma en que normalmente vemos los intervalos de confianza, ¿verdad? Que es el promedio menos el error estándar y el promedio de la muestra más el error estándar. ¿Ok? Perdón, entonces digamos a más n menor error estándar sería la... Exactamente, María Elena, así es. Muy bien. Entonces, ahora voy a devolverme aquí, ¿verdad? Entonces, si esta parte de aquí se me hace muy pequeña, quiere decir que el X barra es más seguro que esté cerca del valor de mu, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo bajar ese error estándar? Entonces, ya dijimos que el error estándar lo bajo si aumento n. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Acuérdense de la fórmula del sigma de X barra. Es sigma arriba entre raíz de n, ¿verdad? Entonces, si aumento n, yo disminuyo el error estándar. Pero ¿de qué otra manera puedo disminuir el error estándar? Ok. Bueno, ¿Disminuye el numerador igual? sí, disminuyo el numerador. Muy bien, Mario. Exactamente. Entonces, sí disminuyo el sigma, ¿verdad? O S, o sea, la variabilidad del dato, ¿verdad? ¿Cómo hago para disminuir la variabilidad del dato? Entonces ahí entra aspectos, digamos, de medición y aspectos de selección de la muestra, ¿ok? Por ejemplo, como les decía antes, digamos que estamos en ese caso, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, entonces todos los pacientes que son atendidos en el Seguro Social.
pero probablemente el Seguro Social tiene varias ubicaciones. ¿O solo hay una? Son varios, sería por Ajá. grado, ¿no? Ajá. Entonces yo podría decir, ok, entonces yo puedo seleccionar muestras de diferentes ubicaciones, ¿verdad? Los que, no sé, el que esté en Ciudad Guatemala, el que esté en Quetzaltenango, el que esté ¿cuál es? Bueno, en cualquier otro departamento, ¿verdad? Que esté ahí ubicado. O, por ejemplo, si esto puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, entonces yo quiero que haya una distribución de hombres y mujeres. O si esto puede ocurrir en diferentes rangos de edad, entonces también, como lo estuvimos viendo la vez pasada, digamos que si era menor de 40, entre 40 y 60 y más, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo estratifico mi muestra, es decir, la divido en estructuras que yo sé que están asociadas con mi variable de interés, entonces yo puedo disminuir sigma. ¿Ok? Y esa es una forma en que yo disminuyo el error estándar. Cuéntenme, por ejemplo, alguna aplicación en la que ustedes vean que hay un concepto de estrato, entonces. Bueno, por ejemplo, tal vez no sé si está bien empleado este ejemplo, más o menos como lo voy entendiendo. Pero, por ejemplo, yo quiero saber la efectividad, por ejemplo, de algún medicamento, bueno, de quimioterapia de cáncer de mama. Ajá. Entonces, por ejemplo, he sabido de que algunas mutaciones dentro de la población de los pacientes que tienen cáncer de mama hace que ciertas quimioterapias sean más efectivas que otras. Entonces, por ejemplo, yo delimito mi grupo y entonces, por ejemplo, de toda la población que tiene cáncer de mama, yo elijo, por ejemplo, 3 mutaciones específicamente y eso me permite que mi población, o sea, formar estratos con pacientes que tienen la mutación y sin la mutación, ¿verdad? Ajá. Entonces, Sí. si yo analizo, por ejemplo, específicamente ese estrato, pues estaría como reduciendo la población, ¿verdad? O, Exactamente. ajá, o por O sea, ejemplo, estarías disminuyendo la variabilidad porque, digamos, dentro de los que tienen la mutación y dentro de los que no la tienen, se parecen más entre sí y van a reaccionar parecido al tratamiento, ¿verdad? pues, eso, o por ejemplo, por ejemplo, hay algunos pacientes que dependiendo de la edad, por ejemplo, también se modifican las dosis, ¿verdad? Entonces, si yo quiero analizar, por ejemplo, cierto, entonces puedo dividir la población en estratos poblacionales y analizar el que necesito, ¿verdad? Ajá, ajá. Exacto. Estos son ejemplos, digamos, de estratos. El estrato tiene que ser basado en una característica que está relacionada con mi tema de interés. ¿Verdad? Porque si yo les digo, háganlo por departamento y ustedes me dicen, por departamento no hay ninguna relación teórica, no hay ninguna investigación relacionada con eso, en realidad hay incidencias y prevalencias parecidas en diferentes departamentos. Bueno, entonces, ¿para qué lo voy a hacer por departamento? ¿Verdad? Lo voy a hacer por aquellas características que sí tengan una asociación. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, dentro de cada rango de edad se parecen más las personas. Dentro de si tienen mutación o no mutación, se parecen más las personas. Si por sexo es así o si por nivel socioeconómico, de ahí no sé, digamos, si uno pudiera decir, bueno, las personas de menores recursos con personas de más recursos, por otros aspectos, digamos, por alimentación, por lo que sea, van a reaccionar diferente, pues entonces yo puedo analizar eso de esa forma. ¿Verdad? Entonces, igual, por ejemplo, si ustedes me dicen pacientes que han tenido hijos con pacientes que no. Entonces, bueno, si lo hago de esa forma, dentro de cada estrato, reduzco la variabilidad. ¿Verdad? Eso se llama muestreo por estratificación o por estratos. ¿Ok? Pero esa variable la voy a usar en mi análisis. ¿Ok? Si yo hay otro tipo de muestreo, voy a borrar esto aquí.
Ya tengo, tengo Sí, todo. dime. Ujú. Bueno, entonces, por ejemplo, como al final, cabal, justo en la gráfica donde estaba la curvita que aparece, por Ajá, ejemplo, la estimación del, o sea, que lo que se busca es que el intervalo logre agarrar el, o sea, que el intervalo logre capturar finalmente el valor puntual, ¿verdad? exacto. Entonces, por Ajá, ejemplo, ajá, o sea, mientras más pequeño, o sea, mientras más pequeño sea el error estándar y más grande sea la muestra, o sea, que puedo tener un intervalo más confiable, ¿verdad? Pero si al final yo lo que necesito es que mi intervalo sea lo más confiable posible, pues lo que ujú, tengo que lograr es en base al intervalo que yo busco, o sea, esas tres variables se pueden jugar para obtener finalmente el porcentaje del intervalo, ¿verdad? Que es lo que busco. ajá, Por ejemplo, si ajá, el 95% lo que tengo que ir jugando es con la muestra, la población y el error, ¿verdad? Para tratar exactamente, exactamente. Entonces, vamos a ver, de obtener teníamos el valor, ¿no? sigma menor, disminuye error estándar, ¿ok? N mayor disminuye error estándar. ¿Qué otra parte tengo que incluir aquí? Bueno, ya vimos que el sigma menor pueden ser a veces métodos de medición. Puede ser que yo utilice un método de medición todavía más preciso, digamos, de lo que estoy analizando. Entonces, eso también. Entonces, esto puede ser, digamos, por el método de medición o el procedimiento de selección de la muestra. Ahora, ¿qué hay otra cosa que influye aquí? Pero ya no es directamente en el error estándar, sino en el margen de error, ese valor Z. Ese valor Z que tiene que ver con la confianza. Entre más confianza quiera yo, más grande es Z. ¿Ok? Entonces, vean cómo Z nos afecta aquí. Vamos a ver aquí. Z está multiplicando. ¿De acuerdo? Y Z va a ser un número entre 0 y para allá, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo quiero una mayor confianza, Z va a ser más alto. Entonces, el margen de error, o sea, lo que le estoy sumando y restando a la X barra, va a ser más grande. Entonces, si ustedes quieren un 99% de confianza, van a tener que usar un valor Z que es casi de 3 y entonces se hace más amplio el intervalo de confianza. Pero si ustedes no quieren que sea amplio y además quieren un 99% de confianza, ¿qué tienen que hacer? Subir N y bajar sigma. ¿Ok? Entonces, digamos, a veces cuando estamos diseñando la muestra, decimos, yo quiero 99% y quiero estar a una distancia mínima del mu. Ah, entonces usted casi que tiene que hacer censo. Pero si usted está dispuesto a negociar un error un poquito más grande, un error de muestra un poquito más grande o una menor confianza, 95% o 90%, pues entonces va a tener un intervalo un poco menos amplio. ¿Ok? Y de ahí es que ustedes probablemente han revisado en su literatura que hacen una referencia más bien a lo que se denomina el valor P, que lo veremos en prueba de hipótesis, en lugar de el valor, digamos, de reportar el alfa, que es el que está asociado al nivel de confianza. ¿Verdad? Entonces, lo normal que es, y lo usual es que la gente trabaje con 90%, si no se arriesga mucho, digamos, si no le preocupa mucho el 10% que le falta, 95 y 99. ¿Cuándo se usa más confianza? Generalmente en la producción de muchos de los artículos que ustedes utilizan, ¿verdad? En medicamentos, en los frascos, ¿verdad? En los aparatos que se utilizan para atender a los pacientes o medir o lo que sea. Uno quiere tener una confianza de que el producto sea de altísima calidad. Entonces, en procesos de fabricación, más confianza. Pero si yo estoy midiendo en otros aspectos, me puedo arriesgar un poquito más con la confianza y bajarla. ¿Ok? Lo que yo he visto que más se usa en
Medicina es un alfa de 5, o sea, como Ajá, 5%. O sea, es exactamente. lo que Sí, mayormente se usa. sí. Lo único es que a veces, digamos, en alguna literatura, y probablemente ustedes lo van a ver en artículos científicos, es que reportan un valor P en lugar del alfa. Y eso, bueno, es un tema posterior, digamos, porque tal vez te da significancia, digamos, si la confianza puede ser 97 en algunos casos o en otros 93, entonces reportas más lo que te faltó. ¿Me explico? No, esa parte no la entendí. Ok. Digamos, si yo tengo una confianza del 95%, quiere decir que el error que puedo cometer es el complemento, 5%, digamos, ¿verdad? Si yo tengo una confianza del 99%, el error que puedo cometer es del 1%. ¿Ves? Entonces ahí es donde tenés que negociar. ¿Y qué es el error que puedo cometer? Imagínense que ustedes estuvieran desarrollando, por ejemplo, en industria farmacéutica, ¿verdad? Ustedes están desarrollando un nuevo medicamento. Digamos que yo tengo una nueva pastilla para reducir el tiempo en que voy a mejorar un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿qué hago para probarlo? Bueno, voy a seleccionar pacientes, digamos, y pensando en la estratificación que ustedes hablaron, podría hablar, digamos, de pacientes, de mujeres, menores de 40 y mayores de 40, por ejemplo. Y entonces yo les doy le doy el tratamiento tradicional, mido cuánto tardan en mejorarse, le doy el nuevo tratamiento, mido cuánto duran en mejorarse y comparo eso. Ahora, supongamos que yo te digo, tomo la decisión. Voy a hacérselos en grafiquito mejor. Okay. Ok. ¿Se acuerdan que la clase pasada en algunos casos hablamos de la hipótesis nula, verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, la hipótesis nula dice los dos tratamientos son iguales, ¿verdad? Es decir, mejoran el dolor de cabeza, la migraña en el mismo tiempo. ¿Ok? La hipótesis alternativa sería que el nuevo tratamiento mejora más rápidamente. ¿Ok? Entonces, yo estoy comparando dos tratamientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que H0 es cierta? Si nosotros tuviéramos la bola de cristal, ¿verdad? Y sabemos que H0 es cierta, ¿verdad? Pero no, yo voy a hago el procedimiento de medir, seleccionar mujeres, digamos ahí menos de 40, más de 40, etcétera. Mido el tiempo, ¿verdad? Aplico el tratamiento y mido el tiempo. Y supongamos que la evidencia me dice que se quede con H0. Es decir, que los dos tratamientos son iguales. Y H0 es cierta. ¿Me equivoqué o no me equivoqué? En este caso, no me equivoqué. No, Ujú. porque la hipótesis nula es... Porque la hipótesis nula es cierta, ¿verdad? Claro, en la vida real yo no lo sé, ¿verdad? Pero digamos, la evidencia me dice quédese con H0 y H0 era cierta, no me equivoqué. Ahora, hago la prueba, H0 es falsa, ¿verdad? Y mi evidencia dice que efectivamente el nuevo tratamiento mejora más rápidamente, o sea, yo rechazo H0 y H0 es falsa, tampoco me equivoqué. Entonces, ¿cuándo me estoy equivocando?
en las otras dos situaciones, ¿verdad? En las otras dos situaciones, es decir, si yo me quedo con H0 y H0 es falsa, aquí hay un error. Y si yo rechazo H0 y H0 es cierta, aquí hay un error. Entonces, cuando yo digo que mi confianza es del 95%, quiere decir que yo estoy dejando un 5% al error. Y si mi confianza es del 99%, estoy dejando un 1% al error. Ahora, ¿de qué depende esa confianza? Depende de las consecuencias del error. O sea, yo decido subir o bajar esa confianza dependiendo de la consecuencia del error. ¿Qué significa decir que dos tratamientos son iguales cuando es falso? Okay. Digamos que no voy a ofrecer el nuevo tratamiento a lo interno de una farmacéutica, podría ser que no lo voy a producir entonces porque todavía no es suficientemente bueno. Pensé eso. Tal vez no hay mayor problema o tal vez sí para un padecimiento ya diferente que podría estar a las puertas de un excelente descubrimiento y de ahí no lo estoy promoviendo porque la evidencia me dio contraria. Por eso es que, digamos, nosotros en el método científico no usamos el concepto de aceptar H0, sino de mantenerla, porque sabemos que en el tiempo puede ser que con un mejor proceso de medición, una nueva muestra, etcétera, digamos, yo pueda efectivamente rechazar. ¿Verdad? Entonces, digamos, en el desarrollo científico, por eso uno habla de mantener la hipótesis nula, porque la evidencia en algún momento sí se puede acumular para rechazarla. Pero si yo rechazo H0 y los dos tratamientos son iguales, ¿cuál es el problema? También depende de qué otras cosas le puede pasar con el nuevo tratamiento. Digamos, el nuevo tratamiento es más caro y yo le estoy vendiendo un tratamiento más caro que produce el mismo efecto. O el nuevo tratamiento, ¿qué? Sí, el nuevo tratamiento es más tóxico, es igual, pero es más tóxico. Ajá. ¿Verdad? Entonces yo estoy poniendo en riesgo a la persona por algo que en realidad no está produciendo una mejoría más rápida, ¿verdad? Ven, esos son como las cosas que uno tiene que medir ahí para decir cuánto quiero que sea ese error, ¿verdad? ¿Cuánto quiero que sea ese error? Esa es la parte que hay que pensarlo, ¿verdad? Y el punto medio, como decía Luis, de manejar el 95% y el 5% de errores como lo usual, ¿verdad? Pero puede variar dependiendo de estas consecuencias, ¿ok? Pero de hecho, por ejemplo, o sea, bueno, pero de hecho, por ejemplo, aunque las condiciones sean iguales, aunque la muestra sea aleatoria, aunque la mitad, por ejemplo, de los pacientes reciba el tratamiento, puede ser que al no analizar la población y el que simplemente estemos analizando una muestra, igual caiga en ese 5% de error, Sí, porque es una efectivamente. probabilidad finalmente. O sea, aunque Exacto. no haya ningún factor interviniente de por medio, Ajá. sí existe ese riesgo de que cuando yo calcule el intervalo no le logre pegar a la media. Porque al final se Exactamente. proporciona. Exactamente. Por el solo hecho de que estoy trabajando con una muestra, puedo equivocarme, ¿verdad? Porque no analicé toda la población. Pero ese riesgo puede ser que yo esté dispuesto a correrlo porque es imposible analizar la población, digamos, ¿verdad? Ujú. Ok. Porque uno pudiera pensar que sería mejor tomar el 99%, Ajá. pero en lugar del 95%, pero eso significaría a veces eh, que la diferencia de N van a ser tal vez 200 individuos más, Sí, ¿verdad? sí. Porque Y tal vez usted dice, mejor me voy acercando al resultado poco a poco, ¿verdad? En lugar de hacer una inversión muy alta de una sola vez, ¿verdad? O mucho tiempo que requiere esa investigación, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces sí, por eso es que uno, incluso a veces dice uno, bueno, estaría a veces hasta dispuesta
a ver resultados al 90, ¿verdad? Que en ese caso el valor de Z es 1.6. Si yo quiero al 95, es 1.96. Y si quiero al 99 es 3. Ven, ahí es el asunto de cuánto aumenta la Z según el nivel de confianza que yo quiera. Entonces, para detectar una diferencia al 99% de confianza, tiene que ser muy grande la diferencia, ¿verdad? Yeah. ¿Ok? Ahora, doctora, profesora, una cosa. Ajá, En la última diapos que pusiste, ajá, puedes regresar. sí. Esta. No, donde tenía lo de la hipótesis alterna y la hipótesis nula. Ah, ok. Estábamos Ujú. aquí en la pizarra. Ahí, ajá. No, no sé si este es un buen momento, o tal vez me confundo. Eh, digamos, sería un estudio de una cola, ¿verdad? En este caso es de una cola, sí, señor. Ajá, Porque queremos ver que sea mejor, ajá, ¿verdad? Y sí. un estudio de no inferioridad, ¿cómo sería ahí? Digamos, aquí la hipótesis alterna sería de que, que Digamos, en este caso que son diferentes, Ujú. ¿verdad? Los dos tratamientos son diferentes, digamos, los tiempos de duración, pero no escojo una dirección, ¿verdad? Esa sería de 2 colas. Esa sería de dos colas. Ajá. ¿Y hay alguna diferencia entre el n te aumenta que No, sea, ¿no? no, ahí es que, digamos, cuando es una cola, usted asigna todo el error a esa cola, pero cuando es de 2 colas, asigna la mitad del error a cada cola. Ujú. ¿Verdad? Que usted se puede equivocar por positivo o por negativo, digamos, ¿verdad? Ah, gracias. Con mucho gusto. Ok. Bueno, a mí no me quedó claro, disculpe. No se Digamos, preocupe. Ajá. Ajá. la no inferioridad lo hace un estudio de dos colas. Digamos, si yo lo planteo así, digamos, yo tengo, espérense para ver, porque yo tengo 3 formas de plantear la hipótesis alternativa, ¿verdad? Puede ser que el nuevo tratamiento mejora más rápidamente, puede ser que son diferentes nada más, ¿verdad? Porque no sé la dirección, yo creo que eso es muy raro, generalmente sí sabemos, ¿verdad? Alguna dirección, y que el nuevo tratamiento mejora más lentamente, ¿verdad? Digamos que esa no sería como, en este caso no sería de interés, ¿verdad? Porque la idea de un nuevo tratamiento sería que aquí lo haga más rápido, ¿verdad? Ok. No sé si así te queda más claro. Más claro, sí, Ajá. gracias. Sí, Ok. pues, porque no inferioridad lo único que quiere decir que son iguales. Ajá. No quiere decir que sea mejor. Digamos, si uno tiene un tratamiento para cáncer de colon que te vale 100 y uno lo quiere comparar uno con uno que vale 1000 y sabe que no son inferiores, eh, uno se queda con el tratamiento más barato, Claro. Ajá. ¿verdad? Ahí porque, Exactamente. ¿verdad? Pero tampoco si saliera positivo, es decir, si saliera, no puede decir uno que es superior el tratamiento de 1000 a 100 porque no es el diseño, ¿verdad? Ajá. Uno lo que Sí. quiere decir es que son iguales, Sí. no Sí. quiere, no le ayuda a determinar que sea uno mejor. Ajá. ¿Verdad? Digamos, en esos casos generalmente uno pone incluso cuánto mejor, ¿verdad? No solamente que sea mejor, sino cuánto, ¿verdad? Para que valga la pena, digamos, la inversión en un tratamiento más caro. Sí, pero si uno quiere que sea para mejor, tiene que ser Ajá, una cola. Si uno lo ajá, hace de dos colas, no puede decir que sea mejor. sí, exacto, Lo único sí, que puede decir es que son iguales. exacto. Que Ujú. son iguales o que son diferentes y ya, hasta ahí. Ujú, sí, ok. Bueno, entonces, digamos, ya vimos cómo podemos nosotros tocar esta parte de aquí, ¿verdad? Del margen de error que está compuesto por el error de muestreo, el sigma de X barra, y el nivel de confianza representado en la Z, ¿verdad? Entonces, digamos, ya vimos que lo podemos hacer
mejorando el método de selección de la muestra, aumentando el tamaño de la muestra y pues disminuyendo también la variabilidad de cualquier otra forma, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, efectivamente puede ser que yo no conozca la variancia poblacional, ¿verdad? Entonces, si no conozco la variancia poblacional, ¿qué hago? De ahí uso la de la muestra, ¿verdad? Que es como lo más común, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, van a seleccionar una muestra del total de pacientes, ¿verdad? De esa población, pues entonces, con base en esa muestra, calculan también la desviación estándar. Pero la desviación estándar también es un estimador y por lo tanto tiene una distribución, ¿verdad? Tiene variabilidad. Entonces yo le estoy metiendo doble variabilidad en esa estimación de intervalo. Por un lado el promedio muestral y por otro la desviación estándar muestral. Pero bueno, eso es lo que hay, ¿verdad? Es decir, si estamos trabajando con muestras, generalmente vamos a trabajar todo con la muestra, el X barra y la desviación estándar. Si conocemos el tamaño de la población y el tamaño de la población es pequeño, podemos utilizar un factor de corrección de población finita, que lo que hace es disminuir la variabilidad y se calcula de esta forma. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿cuánto es una población pequeña? De ahí a veces 1000 casos, a veces 10,000, ¿verdad? Pero generalmente, digamos, entre más pequeña sea su población, usted puede aplicar esto y se le reduce bastante la variabilidad. Pero ya más de 10,000, no importa. ¿Verdad? Si usted tiene 200,000, 1,000,000 y así, eso ya es grande. Eso ya, el factor de corrección casi que no tiene ningún efecto. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vimos este ejercicio, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí yo construiría mi intervalo de confianza con estos dos límites, ¿verdad? Límite inferior y límite superior, pero si yo solamente pongo un error estándar, vean que aquí no está multiplicado por ningún otro valor de Z, pues esa confianza está en 68%, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante, porque se acuerdan que antes yo les dije, si yo meto a X barra aquí, vean que aquí tengo a X barra calculándole la probabilidad a X barra sí, porque X barra es un valor que varía, ¿verdad? Es un estimador que varía de una muestra a otra, pero en el caso del valor del parámetro de mu, el valor de mu es estándar, es decir, es estable, ¿verdad? Es decir, no varía. ¿Verdad? Si yo estoy pensando, por ejemplo, en un tratamiento, digamos, para pacientes de cáncer de mama, que ustedes dicen, si yo estuviera trabajando con toda la población, el resultado que obtengo es ese, punto, ¿verdad? Pero si yo trabajo con una muestra, ese valor puede variarme de una muestra a otra. Ahora, cuando yo calculo el intervalo de confianza con base en una muestra, yo lo que estoy diciendo es que tengo la confianza de que la media poblacional va a estar entre esos dos valores. Tengo la confianza, no hablo de la probabilidad, porque el mu está o no está. ¿De acuerdo? No lo sé, pero ¿está o no está? Lo que puedo tener es una confianza y por eso hablamos ahí de intervalo de confianza. Entonces, no podemos decir que la probabilidad de que mu esté entre esos dos valores es tanto, no. Es la confianza de que esté entre esos dos valores. Entonces, Ahora, por ejemplo, ajá, dime. a mí me surgió. Ajá. Perdón, porque ahora me surgió, o sea, yo tenía como conceptualizada que, por ejemplo, mientras una muestra tuviera más varianza o más desviación estándar, por ejemplo, fuera una muestra más dispersa, Ajá.
Ajá. O sea, por ejemplo, entre más dispersa fuera la muestra, quiere decir, entre más grande fuera la medida de dispersión de una muestra, muy Ajá, probablemente la muestra tenía que ser más grande para poder encontrar un valor, o sea, un valor más exacto. Pero ahorita que estaba analizando la gráfica que nos puso, de la que dice estimación por intervalo, donde está la campana de Gauss, ajá, la ajá, desviación está arriba y en está abajo. Eso quiere ajá. decir que mientras más pequeña sea, por ejemplo, o sea que no, la dispersión no influye directamente sobre, o sea, la dispersión, o sea, la dispersión y la pregunta sería que si, qué tan dispersa sea una muestra influye en el tamaño muestral o no. Esa sería más o menos mi duda. Ok, sí, digamos, ahí sería la dispersión de la población, ¿verdad? Si la característica varía muchísimo, ¿verdad? Yo necesito una muestra más grande. Pero eso es en el momento del diseño, ¿verdad? Si ya tenés la muestra y vas a hacer la estimación, entonces sabes que una muestra grande, si tu muestra era grande, pues entonces el error estándar se disminuye, ¿verdad? Ok, Sí, pues, gracias. con mucho gusto. Entonces, vean que, por ejemplo, si yo decido trabajar con el del 95%, entonces ya digamos, la confianza que tengo pasa de punto 68 a punto 95, ¿verdad? Y voy a tener entonces esa confianza de que ese intervalo que calculé contiene el verdadero valor poblacional. Ahora, cuando ustedes ya calculan el intervalo específico y ustedes dicen, por ejemplo, está entre 5 y 7, con una confianza del 95%. Vean que ahí es claro que ya está o no está, ¿verdad? Porque ustedes solamente tienen un intervalo, ustedes no tienen todos los intervalos posibles. ¿Ok? Y por eso ahora vamos a hacer un ejercicio, digamos, de cálculo para que ustedes vean a qué nos referimos con eso. Porque, a ver, digamos, ni una muestra aleatoria, totalmente aleatoria, nos garantiza que vamos a estar siempre cerca de mu, porque va a haber una parte que es un error, ¿verdad? Entonces, un 5% de muestras malas, digamos, o un 1% de muestras malas, o un 32% de muestras malas, que generalmente uno no trabaja con esto, ¿verdad? Porque 32% de muestras malas es altísimo, ¿verdad? Aunque sean aleatorias. Ahora, si el n es menor que 30, entonces utilizo la distribución t-student, que es una distribución parecida a la normal, pero un poquito con las colas más levantadas, ¿se acuerdan? Y voy a devolverme aquí a la curva que teníamos por aquí, perdón si los mareo. Esta que tiene n10, ven que aquí es más alta, aquí en las colas. Eso es lo que tiene la distribución t, que tiene esas colas un poquito más altas, es decir, hay más probabilidad de que tengamos algún valor en las colas. Y eso lo que, ay, perdón. Y eso lo que estaría haciendo es que me aumente el intervalo de confianza. Entonces, la distribución T lo que hace es aumentarme la longitud del tamaño de confianza porque tengo una muestra demasiado pequeña. Y es a lo que se refería el doctor Castro, de que en esos casos, don Hugo, es porque los estudios no llegan a ser concluyentes, ¿verdad? Porque tenemos un intervalo demasiado amplio para poder concluir. Y eso es porque mi muestra es menor a 30. ¿Okay? Y bueno, para una proporción, pues lo que hacemos es, digamos, multiplicar el z por el error estándar de la proporción, que ya vimos que es raíz de p por 1 menos p o p por q entre n. ¿Ok? Bueno, ya vimos que cuando calculamos el intervalo de confianza, hablamos de nivel de confianza de qué? De que incluye el verdadero valor del parámetro. Mira, eso es para que quede ahí. Y finalmente, digamos ahí, otra forma también de ver el ejercicio es el conocimiento de sigma. Esto es otra cosa que le agrega variabilidad. ¿Se acuerdan que les comentaba? Entonces, si yo tengo que utilizar la desviación estándar de la muestra y el n es pequeño, entonces de todas maneras me van a decir mejor use t. Si ustedes tienen más, digamos, conocimiento de sigma, pues generalmente la recomendación de los libros de texto es que utilicen la normal.
¿verdad? De nuevo es por la variabilidad que le está introduciendo S. Pero si ustedes ya tienen una muestra mucho más grande, 100, por ejemplo, ya en 100 la distribución T es exactamente igual a la normal. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora viene lo que quiero que hagan en grupos, ¿verdad? Entonces, en el SPSS, en la función de datos, vamos a abrir aquí. ¿Verdad? Ustedes tienen esta distribución. Si yo quiero seleccionar una muestra, aquí en datos voy a seleccionar casos y ahí me aparece este menú. Entonces, ustedes marcan muestra aleatoria de casos y le marcan aquí que quieren copiar esa muestra aleatoria en un nuevo archivo, digamos que se llame muestra 1, ¿verdad? Ustedes marcan aquí en ejemplo y entonces ahí lo que quiero que pongan, por ejemplo, es que les seleccione 0.5% del total de casos y que repitan ese ejercicio 10 veces, es decir, ustedes van a generar 10 muestras distintas de ese archivo y guardan cada selección en un archivo aparte. Acuérdense entonces aquí, muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, hasta muestra 10, ¿ok? Y van a calcular la edad simple, ¿verdad? Con base en la edad simple, van a hacer el cálculo de los intervalos de confianza. ¿Qué van a hacer primero? Van a revisar la frecuencia de la edad simple, incluso antes de seleccionar las muestras. Revisen los datos, vean si hay valores faltantes. Si hay valores faltantes, ya ustedes saben qué tienen que hacer, ¿verdad? Tienen que declararlos. Y utilicen la función explore o explorar, digamos, dependiendo si lo tienen en inglés o en español, que esta función nos calcula, como ya la hemos visto en otras clases, los estadísticos. Ahí tiene media, mediana, kurtosis, asimetría, etcétera. Pero le podemos pedir cuál es el nivel de confianza que queremos. Entonces, ustedes pueden utilizar 95, 99 o 68 o 90, ¿verdad? Pero para las 10 muestras, ¿ok? Y entonces lo vamos a ver. Ahora les voy a mostrar aquí nada más cuál es el dato poblacional. La media poblacional, es decir, la edad de los decesos es de 68 años en promedio. Y el intervalo de confianza al 95% nos da entre 67.8 y 68.4. Claro, imagínense, con 24,000 casos, pues la precisión es altísima, ¿verdad? Incluso quitando algunos valores extremos, la edad promedio sube un poquito a los casi 70 años. Este es un cálculo que también es muy interesante manejarlo, sobre todo porque nos ayuda a quitar valores extremos altos o bajos. Vean que la mediana, que también la hemos visto, está en 73 años, o sea, 50% más de 73, 50% menos de 73. Y aquí está el box plot, ¿verdad? Que lo que tenemos son valores extremos bajos, ¿verdad? Los fallecimientos, digamos, de niños o de jóvenes, ¿ok? Creo que se congeló la pantalla o nunca la cambió. No se mira. No se miraba. Sí, los datos, la hoja de resultados es la que no ven. ¿Esta? Ahí. Ahí sí. Esta. Ok. Sí. Gracias por avisar. Digamos, aquí la edad promedio de los decesos es de 68 años, con un intervalo de 67.8 a 68.4 años, que es muy, muy estrecho, ¿verdad? Y eso es porque, claro, está basado en 24,000 datos, ¿verdad? Ahora, la media recortada elimina el 5% de los casos más altos y más bajos. Ahí nos elimina valores extremos, nos llega casi a 70 años y la mediana estaría en 73 años. Digamos que ya hemos visto en clases que eso significa que la mitad tiene 73 años o menos y la mitad tiene 73 años o más. Aquí también ven el gráfico de boxplot o caja y bigotes, digamos que mostraría los valores extremos bajos. ¿Okay? Y esto lo vamos a ver después de que ustedes regresen. Entonces, la idea ahorita sería hacer los grupos, ¿verdad? Para que trabajen sobre
Sobre ese archivo, seleccionen las 10 muestras y calculen el intervalo de confianza para esas 10 muestras, utilizando la función explore, ¿verdad? O explorar. ¿De Catalina, acuerdo? ya tengo los grupos listos, si le parece, y los Perfecto. enviamos. ¿Cuánto Ajá. tiempo le parece colocar? Como 20 minutos tal vez, ¿verdad? Para que nos dé chance de que regresen y hagamos plenaria. De acuerdo. Muchas Entonces, gracias, sí. Solo aquí una van. pregunta, perdón. Ujú. Ya cuando pone seleccionar datos, si pone qué variable es la que jalamos al usar variable de filtro. No, usan lo de seleccionar muestra aleatoria. Seleccionar muestra aleatoria, Ajá. pero ahí tengo bloqueado el aceptar todavía, por eso me ha dado. Te Pero todo lo da. vamos a hacer para edad, ¿verdad? Para edad, todos Todo van a para edad, trabajar sí. edad. Ajá, o Sí, sea, la variable es edad. sí, pero aquí ustedes marcan donde dice muestra aleatoria de casos. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí. Sí. Ok, entonces marcan ahí, entran a ejemplo y ahí ponen el porcentaje. Y aquí abajo marcas copiar casos seleccionados en un nuevo conjunto y ponen muestra 1. Pero eso es con el archivo que envió, ¿verdad? Con el archivo que yo les SPSS. envié, sí, señor. Ujú. Ajá. Ujú. Con 5% la 50. O 50. sea, ¿no? punto 5, Punto 50. 5, Ah, punto ok. 5. Ajá, sí. Pero punto 5% o 50. No, 0.5% porque es que son 24,000 casos y no Ya. vemos, ¿verdad? Ujú. Entonces, para que les quede como un punto 0.05 de los 24,000. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna duda antes de enviarlos. Edad S va, porque hay dos Edad edades. S, exacto, que es la que está en edad simple. Ujú. Gracias. Bueno. Muy Entonces bien. los vemos en 20 minutos. Si no hay más preguntas, aquí vamos. Ok. Por ejemplo, cuando ampliamos a 99, generalmente el intervalo se hace más corto, ¿verdad? Bueno, no, igual. Se hace más amplio. Más amplio. Pero Sí, ajá, más sí. al revés. Entonces, sí, 99 amplía el intervalo, 95 lo reduce un poquito, ¿verdad? Estamos trabajando con una muestra de 1,200 casos, ¿verdad? También. Entonces, ya es una muestra bastante grande, ¿verdad? Por eso es que vemos esa poca variación, ¿verdad? Si todavía bajáramos más, digamos a 100 o 200, pues veríamos todavía diferencias más grandes, ¿verdad? Entonces, en algunos casos estamos como en el límite superior, ¿verdad? Digamos como por encima del promedio verdadero y en otros por debajo del promedio verdadero. Esa es como la variabilidad, ¿verdad? Que nos da el trabajar con una muestra. No sé los otros que vieron en los ejercicios, aunque no se haya hecho todo. Yo lo hice, o sea, con 99, con 97, con 95. Y Ujú. pues sí, bastante similares siempre. O sea, obviamente a mayor, ¿cómo se llama? A 99%, pues se amplía un poquito el intervalo. Ajá, Pero sí, bastante pues similar siempre. ajá. Sí, digamos, aquí si las muestras están siendo el 5%, son todavía muestras grandes, ¿verdad? Entonces ahí no vamos a ver ya tanta variación ahí. Pero si bajamos la muestra todavía más, pues sí veríamos esas diferencias, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces, ¿dudas hasta ahí del procedimiento?
Bueno, entonces voy a ver la última parte que les estaba comentando. Déjenme ubicarlo en la presentación. Ok. 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 Ok, por ejemplo, en esa base de datos, ¿verdad? Que esas bases de datos son públicas, entonces en realidad pueden hacer otros ejercicios que a ustedes les interese, ¿verdad? De lo que hemos visto. Por ejemplo, ¿qué hago para hacerlo para una proporción? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, esta variable que se llama así, como grupo, y dice SCB, ¿verdad? Ahí están definidos a un dígito, ¿verdad? De la codificación de grupos de enfermedades. Entonces, yo decidí escoger el código 2, que tiene que ver con neoplasias, y entonces dije, ok, si el código 2 es 1, ¿verdad? Esta es una recodificación, y todos los demás son 0, entonces yo lo que estoy haciendo es justamente observando neoplasia, ¿verdad? Y esta recodificación es muy común en la regresión logística, ¿verdad? Que yo voy a observar un evento en particular, donde si es 1, pues hay neoplasia, y si es 0, no es neoplasia, ¿verdad? Entonces, vean que aquí yo tengo una variable, digamos, que en una muestra, en una repetición, se convierte en una proporción, porque el promedio de esta variable va a ser la suma de los unos entre la muestra, ¿verdad? Y eso es una proporción. Entonces, aquí me da que la media es 0.2265. ¿Qué es 0.2265? Que casi el 23% de las defunciones son por neoplasia, ¿verdad? Con un intervalo, pues obviamente muy cercano, porque estoy con todo el grupo poblacional, ¿verdad? Pero vean que entonces aquí me da esa opción, ¿verdad? De que yo entonces haga una recodificación. Si yo quisiera otro, y entonces vamos a ir al SPSS. Por ejemplo, si lo ven aquí, digamos, ese grupo que está aquí es este, a un dígito, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí tenemos, digamos, esos tumores neoplasias. Si ustedes quisieran ver, digamos, enfermedades del sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, digestivo, ¿verdad? Por ejemplo, el 9, ¿verdad? Si yo quisiera analizar cuántas enfermedades eran por el sistema digestivo, entonces yo voy a transformar, recodificar en distintas variables, tomo esa variable, es esta, y por ejemplo, aquí es digestivo, ¿verdad? Aquí me permite ponerle un nombre corto, ¿verdad? Que no puede llevar espacios. Si ustedes quieren ponerle, digamos, enfermedades del aparato digestivo o enfermedades digestivo, pues tendrían que poner, digamos, enfermedades guión bajo digestivo, y aquí pueden ser entonces enfermedades del aparato digestivo. Y le dan cambiar, y entonces ahora sí, en valores antiguos o nuevos, ustedes dicen el 9, que es el código de ese padecimiento, es 1, y todos los demás se vuelven 0. ¿Ok? Entonces, al hacerlo así, ustedes construyen esa variable, y ahora sí podemos hacer el explorar de esa variable. Solo, perdón, ¿cómo dijo que se volvía todos los demás cero para que sean automáticamente? Ajá. Ajá, Le decís así, en transformar, recodificar en ajá, distintas variables, ahí ajá, entras aquí a valores antiguos y nuevos. Voy a ajá, quitar este. Ya pusiste que el 9 fuera 1, y ves que sí, aquí dice todos los demás y los pones 0. solo Aquí dice abajo dice todos los demás valores. todos los demás. Pero ahí me Ya. perdí. Ya. Todos los demás, valores cero. Ajá, Añadir. sí. Ujú. Ajá, Dime, continúa. Pedro. Ujú. Lo 9 va a ser aparato digestivo, los demás no. Ajá.
Porque me interesa observar eso, digamos, ¿verdad? Bueno, ¿Ok? Y ahora cuando le doy a... ya, o sea, me aparece una nueva variable en la Una misma. nueva variable exactamente Sí, que se pues, llama, ya lo digamos, vi. digestivo. Ajá. Ajá. Ahora, pero no sé si es tema de otra, pero eso sí a veces, sí no sé, pero por ejemplo, si yo quiero que solo seleccione los datos de digestivo, por ejemplo, ahora que ya tengo todos los Ah, digestivos, pero que todas las que tengan digestivo me copie como todas las variables que solo son digestivas en una nueva. bueno, si ya vos querés hacer eso, entonces aquí en datos, en seleccionar, vos escogerías aquí, ¿verdad? Esto, si satisface la condición, entonces le Ah, sí, decís pues, que, ¿verdad? Que querés aquí los que son iguales a 9 sí, pues en esa variable, en la y que nueva la que hice, guardes en una muestra que se llame, digamos aquí, digestivo, digamos que un nuevo archivo que se llame digestivo, ¿verdad? sí, Como solo ahí hicieron en antes el... con las muestras, ¿verdad? Ajá. Pero viene aquí, si satisface la condición de que sea un 9, que me la ponga en una base nueva. Solo, perdón, es que ese sí ese sí me llama la atención. Entonces solo era otra vez datos, Ajá, seleccionar casos, ajá, si en satisface la condición, ajá. Ahí sí, pones, digamos, cuál es, en este caso estás primero la variable. seleccionando los que son 9. Ujú. Ah, es igual a 9, ese era lo que no Ajá, había visto, el valor es igual a 9 y de ahí le doy ajá, continuar. exacto. Y Ah, aquí ya. entonces le decís que te los guarde en un archivo nuevo y les pones el nombre del archivo. Sí, pues. Ah, Ujú. sí, pues. Ok, en mi caso yo no los estoy eliminando, estoy nada más viendo la proporción que se representan en el total, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí explorar y puedo ver el dato, por ejemplo, de esa proporción de enfermedades del aparato digestivo, Sí, pues. ¿verdad? Y aquí me dice que esa proporción es apenas de un 6,7%. ¿Ves que digamos, este caso es más raro? En defunciones, ¿verdad? En defunciones. Y puedo analizar, por ejemplo, si yo quiero ahora sí verlo por grupos, entonces pongo ahí enfermedades y puedo ver la edad recodificada o puedo verlo por sexo o puedo verlo por cualquier otra característica que yo quiera, ¿verdad? Entonces, aquí me va a generar, digamos, qué proporción hay en los menores de un año, etcétera, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, me dice de 35 a 39, de 40 a 44, de 45 a 49, ya ahí comienza a subir, ¿verdad? 50 a 54, 9%, 55, casi 10, 60, 11, ¿verdad? Entonces veo que va aumentando y luego pareciera que vuelve a disminuir. O sea, como que el punto crítico son los 60, 64 años. O también lo pedimos por, vamos a ver, por sexo, me parece. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí lo podemos ver en el menú también. Así, por sexo. Aquí está, digamos, en los hombres 7% y en las mujeres 6%. Y el intervalo de los hombres va de 6 a 7,57 y de las mujeres de 0,05 a 0,694. Si hay traslape, ¿verdad? Entre los dos. Entonces, digamos, aquí estaríamos viendo pues la prevalencia o la mortalidad, digamos, por enfermedades del aparato digestivo em, en el 2019. ¿Ok? Entonces, estos son truquillos, ¿verdad? Digamos que nos pueden servir igual, digamos, para cualquier otro análisis que queramos hacer y ya sabemos que el intervalo de confianza se va a aplicar cuando estemos trabajando con una muestra por el hecho de que al aumentar el tamaño de la población, esa variable se va, ya sea el valor P, la proporción, o el promedio, va a tener una distribución normal. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna duda.
comentario. Tal vez Ya que no con el entiendo. De SPS hecho, se hace más fácil. eso de agrupar todo eso, sí,